Ok, vamos a ver lo que es derivación implícita. Vean, las funciones matemáticas nos las pueden dar de dos formas. Una es de forma explícita. Cuando uno le dicen que se le están dando una función de forma explícita, o quiere decir que les están dando el f de x como una expresión que solamente tiene x, o sea, es una función que solamente tiene x aquí, ¿verdad? En la expresión que voy a escribir. No sé, cualquier cosa, x al cubo más logaritmo de x, ¿verdad? Más 5, no sé, algo así. Esa es de forma explícita. Les están diciendo cuál es la función y aquí solamente tienen x. Usualmente uno dice que la función es y, ¿verdad? O sea que uno puede decir que la función es y igual a x al cubo más logaritmo natural de x más 5. O sea que es explícita cuando la y está despejada. ¿Ok? Esa es una función explícita. Y hasta el momento todas las derivadas que hemos calculado son de funciones explícitas. Una función implícita es cuando no me dan la y despejada. Igual, en algunos casos yo la puedo despejar y volverla explícita. Incluso yo podría coger esa de arriba y nada más pasar la y de este lado y ya no está despejada y decir que es implícita, sí. Pero usualmente cuando la y se puede despejar, obviamente uno la despeja y dice que es explícita. Pero implícita, por ejemplo, un círculo usualmente se da de forma implícita. Eso es un círculo de radio 1 centrado en el origen. En realidad, como función, así como uno ve las funciones fuera con la teoría ahí de funda, esto no es en realidad una función, pero sí representa una curva en dos dimensiones. No es una función porque esto es un círculo centrado en el origen de radio 1. Entonces, para un x hay dos y's y eso en una función no puede pasar. Entonces, como función no es función, pero se dice que es una curva dada de forma implícita y se le acostumbra llamar como una función implícita. Ok, en este caso yo puedo despejar la y, sí, podría despejar la y eventualmente puedo escribirla de forma explícita como más o menos la raíz de 1 menos x al cuadrado y ahí es donde uno se da cuenta que en realidad, bueno, no es una función porque tiene más menos, pero puede verlo como dos funciones por separado, la que tiene el positivo y la que tiene el negativo. El positivo más de la función de arriba y el negativo la función de abajo. El semicírculo de arriba y el semicírculo de abajo. Ok, pero lo que quiero que vean es cómo detecto que una función está implícita. La y no está despejada. ¿La puedo despejar? Sí, en ciertos casos, ¿verdad? Puede ser que en otros no. O sea, voy a ponerles unos. Seno de x por y más e a la x menos y menos x cuadrado más y cubo igual a 0. Función implícita, sí, no está despejada la y. ¿Puedo despejar la y? Yo diría que no. Al rato y sí, ¿verdad? Al rato y alguien me dice cómo despejar esa y, pero yo diría que no, ¿verdad? Que no se puede despejar la y. Y si la logro despejar, me queda una expresión ahí horrible. Esta expresión representa también una curva en dos dimensiones. Y como curva, pensada como curva, imagínense en el círculo, pensada como curva, no importa el punto que yo tome, ahí hay una recta tangente. Bueno, a menos que haya un pico, pero eso es otro cuento. ¿Ok? Si la curva es suave, como este círculo, no importa el punto que yo tome, incluso este, ahí hay recta tangente. ¿Ok? Si hay recta tangente, pues tiene que haber derivada, ¿verdad? Porque la derivada de la pendiente es la recta tangente. Entonces, a este tipo de funciones implícitas, yo debería también poder derivarlas.
¿Cómo se deriva? Bueno, en realidad, voy a bajar un poquito. En realidad, vean, es interesante. Ahí se me movió. Ahí, esto es interesante porque usualmente cuando estamos presencialmente, yo siempre pongo a mis estudiantes a derivar esto. La derivada de f de x al cuadrado. Y por lo general, de hecho incluso le puedo poner al cubo. Voy a ponerle aquí al cubo. Y por lo general no tienen problemas en derivar eso. No tienen problemas en decir, eso es una regla de la cadena. Porque yo lo que sé es derivar x a la 3. No tengo x, ¿verdad? Tengo otra cosa. Entonces hay regla de la cadena. Y decimos, bueno, ¿cuál es la derivada de x a la 3? 3 por el x a la 2. Y por regla de la cadena, por la derivada de lo que estaba en vez de esa x. ¿Ok? Y esto es 3f de x a la 2 por f' de x. Pero la derivada de f es, la derivada de f es f', para la notación. Usualmente la gente no tiene problemas al derivar eso. Pero es interesante porque f de x es y, lo que dijimos aquí arriba. F de x usualmente le decimos que es y. Y yo les pongo a derivar y al cubo y ahí sí se les hace un enredo. Yo no sé por qué. Porque debería verse exactamente igual. Yo estoy derivando con la regla de x a la 3, pero no estoy derivando x, estoy derivando algo que no es x. ¿Cómo lo derivo? 3 veces el y al cuadrado por la derivada de esa y. Vean que es lo mismo. Entonces, en derivación implícita, el asunto es que yo tengo la y por ahí metida, ahora o sea, tengo una y por ahí, y yo tengo que derivar esa expresión con esa y, o sea, esa y yo la tengo que ver como una función en x, eso es, y es una función en x. Entonces, cuando yo voy derivando y me encuentro una y, tengo que derivarla con regla de la cadena. Esa es, digamos, la idea. Entonces, vamos a dar algunas expresiones implícitas y vamos a derivarlas para ver cómo se obtiene esa derivada, ¿verdad? Con esta idea, no dejen de vista esto de acá, ¿verdad? Eso es importante. Estas dos cosas son iguales, es derivar lo mismo. Ok, hagamos un ejemplo, ¿verdad? En este caso, en realidad, no hay como teoría, o sea, simplemente es que y es una función en x, entonces de ahí se deriva de esa forma, pero entonces no es como que hay teoría para esto. Ok, tal vez la teoría es, bueno, cuando tiene una función implícita y deriva en ambos lados, esa es la teoría, y apliquen esto que les estoy diciendo. Entonces, supongamos que me están dando, pensemos en el círculo. Ok, si x cuadrado más y cuadrado igual a 1 representa o define, tal vez define a la función y de manera implícita en términos de la variable x. Usualmente cuando estamos hablando de función implícita o de una expresión que representa una función de manera implícita, se lo dicen así, ¿ok? Si esto define la función y de manera implícita en términos de la variable x, determine la derivada y evaluémoslo en el punto. Hace rato que no evaluamos en el punto. En x igual a, vamos a ver, es un círculo de radio 1, pongámoslo en un medio. Creo que debería darme de -1, es como esta linicita que hice o que dibujé aquí arriba. ¿Verdad? Es más o menos lo que estoy pidiendo aquí. Parece que debería darme -1. Es una.
estoy, eh, ¿cómo se diría? Conjeturando, ¿verdad? Estoy conjeturando que eso debería darme como -1. Me suena que me debería dar -1. Vamos a ver, aunque en realidad no estoy seguro. No, yo creo que no me va a dar -1 porque -1 es en raíz de 2 medios, me parece. Creo que si X fuera raíz de 2 medios, ahí sí me da -1, pero creo que aquí no sé cuánto me va a dar. Vamos a ver. Ok, yo tengo la expresión que me están dando. Estas dos cosas, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, son iguales, ¿verdad? Eso me dice la igualdad. Entonces, cuando yo quiero derivar de manera implícita, yo agarro esa igualdad y lo que hago es derivar a ambos lados. ¿Verdad? Como son iguales, de las derivadas tienen que dar igual. Entonces derivo a ambos lados. Ese es el procedimiento para derivar implícito. Y voy aplicando las reglas. Digo, bueno, hay una suma, pero la regla de la suma es derive cada sumando. La derivada de x al cuadrado es 2x, esa es directa. La derivada de y cuadrado, ojo, porque ahí hay cadena. No estoy derivando con x. O sea, no es x al cuadrado, como es la que acabo de hacer. Es y cuadrado. Y y es una función. Entonces, ahí es donde se aplica eso que expliqué aquí arriba, ¿verdad? Si yo derivo con y, tengo que imaginármelo como una función y va a haber cadena. Entonces, derivada de y cuadrado, 2y por la derivada de la y. Es igual, la derivada de la constante, 0. ¿Ok? Ese es el paso que tiene que quedar claro. Que si estoy derivando con x es la regla normal. Si estoy derivando con y, es la regla, pero con regla de la cadena. La regla de la cuadrática, pero tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Ok? ¿Qué hago después? Bueno, me están pidiendo y'. ¿Qué hago? Despejo y'. Voy a bajar un poquito. Y me dice que aquí y' entonces va a ser menos 2x entre 2y, o sea, menos x sobre y. Eso es lo que da y'. En realidad, en el enunciado, yo cometí un pequeño error porque solamente di la x. Aquí usualmente deberían darnos la x y la y, porque yo no sé si en esa x estoy trabajando en el punto de arriba o en el punto de abajo. Es el problema que no sea una función eh, explícita que cumpla eso de la función. Entonces, en realidad en el enunciado yo debería haber dado también la y. En x un medio, y es igual a la raíz de 1 menos un medio al cuadrado. ¿Ok? Esa es la y. Que no sé cuánto era eso, vamos a ver, eso es un cuarto, a uno le resta un cuarto, son 3 cuartos, raíz de 3 medios. Ok, esa es nuestra y. Entonces, si yo quiero encontrar y' en este punto, ¿verdad? En x un medio, y raíz de 3 medios, voy y sustituyo. Y digo, ok, en el punto que me están pidiendo, y' va a ser menos la x, que es un medio, dividido entre la y, que es raíz de 3 medios. Cancelo el medio, y me queda -1 entre raíz de 3, o lo que es lo mismo, menos raíz de 3 sobre 3. ¿Ok? Y lo que les decía, creo que si hubiera usado x, raíz de 2 medios, la y me hubiera dado raíz de 2 medios, y ahí se cancelaban y me daba -1. Pero ya en un medio no, en un medio da otra pendiente, pero si era negativa. Vimos en el dibujito que hice que tenía que ser hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenía que darme por ahí negativa y pareciera que funciona bien. Me dio la pendiente de la recta tangente que pensamos. No sé, a veces yo hablo muy en el aire, ¿verdad? Lo que estoy pensando es que estoy cogiendo aquí, ¿verdad? El un medio. Entonces esto viene por acá y no sé, me dio pendiente, la pendiente de esta recta me dio raíz de 3 medios, menos raíz de 3 tercios. Este era y igual a -9, ¿verdad? Y esa era la derivada, la pendiente de la recta tangente. Si ustedes de hecho cogen el puntito y terminan de calcular la recta, pueden dibujarla en GeoGebra y todo y ver que es tangente. Queda chivis. Si quisieran el punto, perdón, la recta y menos raíz de 3 medios es igual a la pendiente
tercios por x menos un medio. Esa es la recta. ¿Ok? Pueden, ya les digo, hacer el círculo lo escriben así como está, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y GeoGebra. Escriben esa recta y ven que toca así perfecto, tangencial, debería quedar perfecto. Ok, vamos a hacer otro ejemplo de derivación implícita.